Durante la noche se libraron encarnizadas batallas frente al palacio, haciendo que el suelo quedara salpicado de sangre. En medio de todo este tumulto había también una muchacha que consiguió colarse en el palacio y finalmente, en el extremo más alejado de la sala, divisó al hombre que iba a ser su oponente. Inmediatamente se acercó a él para chocar las espadas y entablar combate. Pero cuál fue su sorpresa cuando vio la cara del tipo bajo la luz de la luna. El tipo le preguntó a Erika por qué entre todas las personas, ella era su oponente. La propia Erika no entendía por qué el hombre al que debía matar con sus propias manos resultó ser el amor de su vida. Pero su historia comenzó mucho antes en el reino de Florenciola, donde la princesita Erika cogía manzanas mientras su madre le advertía de que podía caerse. Su madre era una reina llamada Camelia di Roster, pero Erika le explicó tranquilamente que había oído que mucha gente tenía miedo de las abejas, así que decidió ahuyentarlas. Pero Camelia advirtió a su hija de que gracias a las abejas Erika podía comer fruta deliciosa. De lo contrario no crecería. Y señaló una rama con flores polinizadas por abejas. A Erika le costaba mucho creer algo así. Las chicas que estaban cerca observando se alegraron de que Erika hubiera sido educada para ser una chica tan amable. Una de las señoras recordó que hacía poco su hijo se había hecho daño y Erika le había hecho una compresa para ayudarle. Aunque la niña había envuelto la herida un poco descuidadamente, no era para tanto porque Erika intentaba ayudar sinceramente. La otra mujer recordó que no hacía mucho su princesa le había dado una tisana a su abuela. Aunque Erika había cocinado tanto las galletas en el horno que se habían convertido en carbón, pero aún así se notaban sus buenas intenciones. Y todos pensaban que Erika era una niña muy buena con la que era difícil aburrirse, y que muy pronto Erika dominaría mejor sus habilidades y llegaría a ser una reina tan bella y agraciada como su mamá Camelia. Pero en ese momento la niña le preguntaba a su madre por qué habían venido aquí. Y entonces la mujer le recordó a su hija que hoy era su cumpleaños, cosa que ella había olvidado. Pronto Erika se puso un vestido y estaba muy preocupada porque parecía extraña, pero su madre no dejaba de consolarla explicándole que su aspecto era realmente muy bonito. Y también le sugirió que siguiera adelante, porque todo el mundo ya las estaba esperando. Pero en cuanto la niña salió, lo primero que vio fue a un montón de gente saludándola alegremente y felicitándola por su cumpleaños. Erika estaba realmente feliz por eso. Mientras la reina Camelia daba las gracias a todos por haberse tomado la molestia de venir a la fiesta del 14º cumpleaños de su hija. Pero la gente gritaba convenciendo a Camelia de que por su bien estaban dispuestos a venir incluso hasta el fin del mundo y en cualquier momento. Camelia recordó con una sonrisa en la cara que llevaban 15 años separados, pero gracias a toda la gente del reino, el lugar volvió a brillar. Y entonces Erika recordó que mucho tiempo atrás, su país había sido aún más grande y más poblado. Pero justo antes de que ella naciera, el país había sido devastado. Fue entonces cuando murieron el rey del país y el padre de Erika. Muchas de las personas que se levantaron para luchar dieron su vida en defensa del país, y entonces la madre de Erika hizo todo lo posible por levantar el ánimo de la población superviviente. Cada una de las personas había recorrido un largo y duro camino para crear el reino que era ahora. Habían trabajado muy duro para empezar de cero, fue muy difícil. Pero Camelia se alegraba de que la flor de la vida y la única hija del difunto rey hubieran podido crecer en un lugar tan maravilloso. Así que Camelia esperaba que todos los que vinieran pudieran disfrutar del día. Y volviéndose hacia Erika, Camelia deseó una vez más a su hija un feliz cumpleaños y le dio las gracias por haber dado a luz a una niña. Erika había nacido en este lugar y no había conocido otra vida. Pero era muy feliz, así que sintió que era a ella a quien debía expresar su gratitud. La noche empezó a caer muy deprisa y al mirar a su hija Camelia estaba muy preocupada, pues tenía un mal presentimiento. Pero cuando cayó la noche todos seguían charlando alegremente sin darse cuenta de que los jinetes, guiados por su capitán, ya cabalgaban hacia Erika y Camelia. Erika no sabía que este acontecimiento sería el principio de su fin. Los caballeros mataron a todos los que encontraron cerca, sin perdonar a nadie. La gente gritaba y las mujeres intentaban salvar a sus hijos mientras los hombres luchaban desesperadamente, pidiendo a sus esposas e hijos que huyeran. Nadie estaba preparado para semejante ataque. Y entonces una sorprendida Camelia mirando los escudos ensangrentados de los atacantes se dio cuenta de que se trataba de la misma orden que había acabado con la vida de su marido 15 años atrás. Erika se sobresaltó y trató de proteger a la niña a la que el caballero apuntaba con su espada, pero rápidamente fue agarrada del brazo de Camelia e inmediatamente comenzó a alejarla. Erika suplicó a su madre que se detuviera, pues no podía dejar atrás a toda aquella gente. Camelia no prestó atención a su hija mientras intentaba salvarla.
Erika trató de explicarle a su madre que si se iban, toda su gente moriría sin más. Y no entendía por qué su madre seguía huyendo y no le decía nada. Pero la mujer llorando le pidió a Erika que tuviera un poco de paciencia. En ese momento el comandante de esta ofensiva ya había salido, persiguiendo a la princesa y a la reina. Después, quitándose el anillo y la cinta, la mujer empezó a atar una especie de colgante alrededor del cuello de su hija. Camelia le explicó que el anillo era algo muy preciado para ella y le pidió que su hija nunca mostrara el escudo del anillo a nadie bajo ninguna circunstancia. Lo último que hizo Camelia fue abrazar fuertemente a su hija y pedirle perdón, explicándole por última vez que la quería mucho. Pero Camelia creía que su espíritu, el espíritu de su pueblo y el de su difunto padre protegerían siempre a su hija. Mientras caía al fondo del embravecido río, Erika recordaba todos los momentos alegres de su vida con su madre, y por eso no entendía por qué había sucedido así. Al final, aquel día, Erika lo perdió todo a manos del hombre al que su corazón había amado irrevocablemente. En ese momento un hombre estaba sentado en el gran imperio de Ciel, todas sus manos estaban cubiertas con los anillos de diferentes países conquistados. El emperador sentía que necesitaba conseguir el anillo de Florenciol para estar un paso más cerca de unir el continente. No le importaban los sacrificios que tuviera que hacer, pero cuando abrió los ojos no entendía lo que pasaba. Oía a dos hombres que hablaban entre sí de forma extraña. Hablaban de que tardarían al menos 10 días en llegar al imperio, pero el hombre les explicó que no tenían otra opción, porque allí podrían vender a los esclavos al mejor precio. Erika seguía sin entender muy bien a dónde la llevaban, pero después la dejaron encadenada. Los hombres le explicaron con una sonrisa burlona que se llevarían su anillo para guardarlo y le advirtieron que no intentara escapar. Erika estaba desesperada, porque el anillo era lo último que le quedaba. Al cabo de un rato, llegaron al imperio de Gran Ciel. Y entonces los negreros hablaron con el noble, encantados de que el mismísimo Ober Cammerher hubiera decidido hacer un trato con ellos, pues era realmente un gran honor y mirando a Carlos, los hombres esperaban que pagara un buen precio por los esclavos. Entonces el negrero agarró a Erika y se la presentó a Charles. Pero Charles sonriendo le pidió a Erika que le diera su nombre y su edad, lo que la asustó mucho. Y Carlos accedió a comprársela. Pero Carlos recordó a estos hombres que su emperador exigía muchachas maduras, y los mercaderes empezaron inmediatamente a poner excusas, y Carlos les explicó que podrían ser fácilmente ejecutados por delitos de Estado por tales errores. Pero en ese momento se oyó un ruido de cascos. Charles se dio cuenta inmediatamente de que debían de haber regresado. Erika se volvió y vio al caballero. No entendía por qué sus caminos se habían cruzado aquí. Los mercaderes no entendían por qué la gente se había dado cuenta de semejante alboroto. Charles les explicó que se trataba del ejército del Gran Ciel y también de su mayor orgullo. Así que mientras los guerreros estaban en su país, el deber primordial de la población era dar al ejército el debido respeto. El caballero explicó que habían matado a los demonios que habían deshonrado al mundo con su existencia y que, gracias a ello, estaban un paso más cerca de la armonía. Pero Erika miró aquel cuadro espantoso y supo que todo era mentira. Pero el pueblo del imperio abrazó el crucifijo y ordenó que Camelia ardiera en el infierno. Tenía que pagar por profanar el mundo. Los ciudadanos adoraban a su rey que había enviado caballeros a matar. Conmocionada, Erika se dio cuenta de que tenía que hacer al menos algo para impedir que aquella gente profanara el cuerpo de su madre. Así que empezó a ponerse en pie e intentó romper los grilletes. Se puso delante de la niña y le explicó que las niñas pequeñas como ella no deberían tener que contemplar semejante espectáculo. Después le dio un puñetazo en el estómago y Erika empezó a perder el conocimiento, sin entender por qué le había pasado eso a su madre. Antes habían tenido una vida muy buena. Mientras Erika estaba inconsciente, recordó a su madre. Camelia le había advertido a su hija que era importante recordar que la vida no era solo una flor que se podía coger. Erika sintió pena por no haber podido seguir al pie de la letra las lecciones de su madre, pues iba a vengarse del hombre que les había robado la felicidad. En ese momento, mientras Erika estaba inconsciente, Carlos ya la llevaba al Palacio Imperial, completamente satisfecho de haberla descubierto. Para entonces el comandante se había quitado el casco y estaba ante su padre, el emperador del Gran Reino. El hombre se llamaba José y estaba locamente feliz de que su hijo hubiera regresado. Empezaba a cansarse de esperar. El príncipe se inclinó y se disculpó por su larga ausencia. Era Raúl, hijo del emperador del reino de Gran Ciel. El emperador le explicó que Raúl había hecho bien su trabajo. Sobre todo porque por fin había matado a esa maldita reina de Floranceola. Y preguntó si Raúl había conservado su cuerpo.
Pues aunque Camelia fuera ahora un mero cadáver, el rostro de la mujer era digno de verse en persona. Y José reflexionó que si fuera posible, estaría dispuesto a ver desde su trono cómo la sacrificaban como a un animal lamentable, porque eso haría que el vino de su copa fuera aún más dulce y sabroso. José no dudaba de que habría sido una representación realmente maravillosa. Pero exigió a Raúl que le devolviera el anillo lo antes posible. Raúl sabía que a cada país se le asignaba una piedra preciosa que el reino había patrocinado. Podía ser una aguamarina, o un cristal de turmalina amarilla, o una amatista. Y la persona que reuniera todas las piezas podría gobernar el mundo. Pero cuando José se enteró de que faltaba el anillo, se horrorizó. Aplastó el cristal entre sus manos con rabia y esparciendo los fragmentos no entendía cómo Raúl iba a corregir su error, pues sin el anillo el reino de Florentiola estaba fuera de su control. José estaba furioso porque solo el que reuniera todos los anillos podría reinar como soberano absoluto. Pero Raúl recordó que la reina Camelia tenía una hija, cuyo cadáver nunca pudo encontrar, así que tal vez Camelia había decidido darle el anillo a su hija. El enfurecido José golpeó a su hijo con las piernas y no podía entender cómo no se atrevía a atrapar a una chica tan vil, aun sabiendo de la existencia de la hija de Camelia, por lo que ordenó encontrar inmediatamente a la chica o el anillo. Mientras Charles llevaba a Erika en brazos, la niña seguía llorando y llamando a su madre. Pero Charles se tranquilizó, dándose cuenta de que la niña debía de estar soñando. Al mismo tiempo Erika recordó a su mamá, su voz y las instrucciones que le había dado a Erika cuando aún vivía, sus palabras aún resonaban en su cabeza. Y también Erika se acordaba de una vez cuando llevaba a una niña en brazos y se acercó a su madre y le pidió ayuda a Camelia, pues esa niña parecía muy enferma. Luego, llevando a la niña a la cama, Camelia le explicó que la niña había sido envenenada por el veneno del lirio de los valles. El veneno del lirio de los valles no era muy dañino si se tomaba un poco de polen en la boca, así que la niña tuvo mucha suerte. Y entonces Erika le preguntó a su madre si había algo en el país que pudiera matar para siempre las plantas venenosas. Camelia no entendía una pregunta tan extraña. Y entonces Erika le explicó que le gustaban mucho las flores, fueran venenosas o no, pero por el bien de la gente que la rodeaba, pensaba que era mejor deshacerse de todas las flores venenosas. Camelia se emocionó al oír esta respuesta de su hija y luego le dio una medicina en las manos. Erika adivinó de inmediato para qué usarla. Y Camelia le explicó que esta medicina podía curar a la niña envenenada. Y la medicina también estaba hecha de una flor venenosa. Y Camelia le explicó a su preocupada hija que si no se hubiera fijado en esta pobre chica, lo más probable es que hubiera muerto. Pero igual de importante era que sin la cura, tampoco habrían podido salvar a esa niña. Porque el poderoso veneno, dependiendo de cómo se usara, podía ser una gran cura. Así que Camelia le pidió a su hija que recordara siempre que la vida no era una flor que se pudiera coger y arrancar tan fácilmente. Y era importante que todos recordaran eso y no lo olvidaran. Y Camelia también creía que Erika era capaz de cualquier cosa en este mundo. Lo último que Erika vio después de tan grato recuerdo fue a su madre junto al caballero que le había quitado la vida. Entonces volvió a ver la muerte de su madre, al igual que en la realidad, y en su mente resonaron las palabras de Camelia, que rogaba a su hija que no mostrara nunca el escudo de armas del anillo a nadie y bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, ella también moriría. En ese momento, una asustada Erika abrió los ojos. Lo primero que notó fue que se encontraba en un edificio incomprensible. Aunque Erika estaba bastante segura de haber estado fuera por última vez. Y entonces pasaron por su cabeza los recuerdos con el hombre que la había traído y su madre clavada en un crucifijo. A Erika le costaba llorar y no se daba cuenta de si no era todo un mal sueño. Ahora Erika no entendía nada, le pesaba la cabeza, no podía pensar en nada. Pero de repente surgió la voz de Charles y le preguntó con una sonrisa cómo se sentía. Su inesperada aparición asustó mucho a Erika, pero enseguida se acordó del hombre. Al fin y al cabo, se habían visto antes a la luz del día. Charles le explicó a Erika que había decidido comprar su parte y que tal vez fuera una noticia inesperada, pero quería que Erika le echara una mano y le fuera lo suficientemente útil. Más tarde él y Charles fueron a la habitación del ama de llaves, la señora Olga. Y Olga obviamente no entendió a qué se refería el Oberkammerherr cuando dijo que necesitaba peones, porque sonaba demasiado extraño. Pero Charles atrajo alegremente a Erika hacia él y le explicó que ella era la candidata perfecta, por lo que le gustaría contratarla. Pero Olga advirtió infelizmente a Charles que aunque esta chica se convirtiera en su amante potencial en el futuro, Olga no iba a hacer mucho caso a nadie, incluido Eric.
Pero Charles estaba completamente satisfecho, así que agradeció que Olga hubiera aceptado su propuesta. Olga le dio inmediatamente un uniforme a Erika y le ordenó que fuera a cambiarse. Erika miró su nueva ropa sin darse cuenta de lo que ahora le esperaba. Pero una cosa estaba clara, su vida iba a cambiar. Cuando Erika se puso la ropa, era completamente indistinguible de las demás criadas. Olga le pidió a la chica que no se parara y la siguió. Después de todo, tenían mucho trabajo que hacer y Erika tenía que empezar pronto. Siguió las instrucciones de Olga y en el último momento volvió a mirar a Charles, que le sonrió feliz y saludó a Erika deseándole buena suerte. Entonces Olga le explicó a la chica que tenían un lugar en el que Erika tenía que trabajar. Este lugar estaba detrás del puente levadizo de madera que unía los dos pabellones, así que Erika tenía que memorizar lo mejor posible cómo llegar hasta allí. Entonces, una sorprendida Erika observó su nuevo lugar de residencia y trabajo y se dio cuenta de lo diferente que era este lugar de todo lo que había visto antes. Era un castillo del Imperio de Gran Ciel, llamado Palacio de Anfei. Y aquí ya Erika, con un pasado de princesa que siempre había vivido feliz, lo estaba pasando mal. Le gritaban constantemente y le permitían golpearse y humillarse, exigiéndole a Erika que trabajara más rápido. Lo único que tenía que hacer era aguantar las horribles palizas y disculparse ante las personas a las que ahora tenía que agachar la cabeza y llamar ama. Las personas que trabajaban dentro y fuera de este edificio frío y poco iluminado eran esclavos. Erika nunca había imaginado que existiera un lugar tan horrible, nunca antes había tenido que enfrentarse a tales horrores. Una de las chicas se acercó a Erika y le enseñó la ropa de cama que tenía que lavar. Y señalando una mancha de sangre se dio cuenta de que era la de Erika y se sintió muy desgraciada de que su trabajo fuera tan malo. Después de eso Paulette golpeó a Erika, que inquieta empezó a disculparse. Esta chica acusó a Erika de no saber disculparse y de ser una verdadera descerebrada. La propia Erika no entendía por qué estaba aquí, ella no era una esclava. Las otras criadas se burlaban de Erika mirando la comida que le daban y pensaban que esa comida era perfecta para una chica sin voluntad como Erika. Al final todos se burlaban de Erika y ella se escandalizaba y no entendía por qué el destino se había burlado de ella y por qué estaba sola. Paulette golpeaba constantemente a Erika porque pensaba que Erika era demasiado lenta y estúpida, por lo que nunca sería capaz de terminar su trabajo. Esto también lo vio un preocupado Charles, pero no intervino, sin saber cómo podría ayudar a Erika. En esos momentos tan difíciles Erika empezó a rezar mucho para salir cuanto antes de ese lugar tan frío y doloroso. Y volver a los tiempos felices pasados con su madre y su gente. Cada vez que abría los ojos Erika se hacía a la idea de que esta pesadilla terminaría algún día. Pero por muchas noches que pasaran, no había manera de que volviera a su calurosa mañana favorita en Florenciola. Erika aún recordaba el rostro de su madre y sus últimas palabras, a saber, su juramento de amor maternal sin fin. Pero llorando Erika pensó que si su madre la quería de verdad, debería volver con ella, aunque solo fuera por un rato. Lo único que podía hacer por la noche era llorar y por la mañana volvería al trabajo, a pesar del frío y del cansancio, haría su trabajo. Pero las otras criadas pensaron que no era nadie, así que pusieron la zancadilla a Erika. Después de asegurarse de que se caía, desparramaron la ropa limpia del cesto y empezaron a pisotear las sábanas que acababan de lavar y secar, explicando que ahora esa ropa estaba demasiado sucia, así que Erika tenía que ir a volver a lavarla. Mirando las manchas de suciedad que aún tardarían mucho tiempo en lavarse, lo único en lo que Erika podía pensar era en lo mucho que deseaba ver las flores. Y también en lo mucho que deseaba volver a un lugar sereno completamente diferente. Un día, durante su largo tiempo como esclava, Erika se fijó en el Palacio del Paraíso. Se le ocurrió un pensamiento bastante lógico. El hombre que la había despojado de todo estaba ahora al otro lado. Y este hombre era alabado y aclamado como un héroe. Pero Erika pensó que eso era imposible. No veía nada heroico en el hecho de que ese hombre hubiera venido y se lo hubiera quitado todo, pero ahora viviera tranquila, sin preocuparse por nada. Porque si este hombre se fuera, los viejos tiempos, como siempre habían sido antes, podrían reaparecer en la vida de Erika. Pero ahora eso era imposible. Entonces, llorando y recordando a Camelia, Erika comenzó a rezar de nuevo, explicándole a su madre que todo lo que le estaba ocurriendo era literalmente insoportable y que la niña ya no entendía cómo debía vivir. Aún recordaba su último día feliz, las muchas personas que habían venido a felicitarla. Y a su madre sonriente y a la gente orgullosa de haber podido reconstruir este país. Y lo rápido que había acabado todo. Pero una vez calmada y enjugadas sus lágrimas de desesperación, Erika se levantó para tender la ropa y secarla de nuevo.
Pero de repente le cayó un trozo de papel en la cara, que Erika tiró al suelo asustada. De repente, cuando se disponía a mirar lo que estaba escrito o representado en el papel, se oyó un grito de excitación. Todavía desconocido para Erika, un tipo al que no había visto antes sin armadura se cernía sobre ella exigiéndole que no leyera nada. Erika se preguntó quién era ese hombre que nunca había visto antes. Al fin y al cabo, este tipo le parecía increíblemente guapo. Y parecía un hada de las nieves de algún cuento de hadas. Raúl se acercó a Erika y le exigió que le diera el periódico. Ella se emocionó de inmediato y empezó a disculparse con la intención de entregárselo, pero no pudo contenerse y lo miró. Entonces se dio cuenta de que la página era muy parecida a la de un libro ilustrado que había leído con su madre. Mientras Raúl estaba muy preocupado, Erika leyó el cuento. Había una historia sobre el mar azul y transparente y los pájaros blancos que vuelan por las orillas del mar. Un niño partió un trozo de pan para comer. Pero de repente fue molestado por un pájaro que cogió el pan y se lo llevó lejos, dejando al niño hambriento. El niño se acordó de aquel trozo de pan durante mucho tiempo, estaba muy triste porque hasta por el pan en este mundo hay que luchar. Erika sonrió después de leer esto, porque estas líneas le hacían mucha gracia, y se sorprendió al darse cuenta de que hacía mucho tiempo que no se reía. Deseó poder leer un poco más, pues tal vez eso podría alegrarle los días. Cuando levantó la vista hacia Raúl, vio que el tipo, locamente disgustado, exigía explicaciones a Erika sobre por qué le estaba mirando. La chica torpe comenzó inmediatamente a explicar excitadamente que todo estaba bien. Y Raúl pensó que aquella criada quería criticarle. Erika inmediatamente le explicó al chico que obviamente estaba equivocado sobre ella, pero no tuvo tiempo de decir nada cuando miró más de cerca la mano que agarraba con fuerza la sábana arrugada. Y fue entonces cuando Erika se dio cuenta de que Raúl tenía las manos vendadas y heridas. Era obvio que aquel tipo podría haber sido un soldado, porque además de los esclavos que se encargaban del trabajo y de las tareas domésticas, en el palacio había otra casta. Estos eran los que eran enviados a la batalla como soldados. Todas estas personas estaban completamente cubiertas de heridas. Y la mayoría de ellos eran todavía niños. Algunos eran incluso más jóvenes que la propia Erika. Pero seguían entrenando como adultos y no parecían verlo como un problema. Entonces, cubriéndose la mano, Raúl exigió a Erika que le explicara por qué no seguía haciendo su trabajo y le miraba tan fijamente. Cuando Erika intentó explicarse, Raúl le pidió que parara, que no importaba. Y luego, mirando al tipo mientras se alejaba, Erika pensó en lo mucho que deseaba volver a leer aquellas palabras en un papel. Pero de repente, para sorpresa del tipo, oyó un ruido, y luego algo cayó estrepitosamente. Y cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que la causante del ruido era Erika, que se había desmayado. Raúl corrió inmediatamente hacia ella e intentó hacerla volver en sí, y le pidió que le explicara lo que le pasaba. Y ella solo explicó torpemente y con voz débil que tenía un hambre de locos. Era obvio porque su comida era sencillamente horrible y ningún hombre habría aceptado comer algo así. Más tarde, habiendo cocinado una pequeña cena en el fuego, Raúl le dio de comer a Erika y le explicó que la chica realmente lo había asustado mucho. Y le pidió que no se quejara si no le gustaba, porque él realmente estaba tratando de complacerla. Erika agradeció felizmente al chico y cuando probó la comida, resultó ser realmente muy sabrosa. Así que la comida pudo satisfacer completamente a Erika. Raúl, que la estaba observando, pensó que la chica era como un gato al que le hubieran ofrecido un pescado, lo que le pareció bastante gracioso. Pero cuando Erika se percató de su mirada, se apartó inmediatamente fingiendo que la chica no le molestaba. Pero aún así preguntó indignado a Erika si realmente le gustaban tanto las patatas. Ella no entendía esta extraña pregunta pues pensaba que las patatas eran bastante sabrosas, pero sonriendo explicó al amable desconocido que en realidad le gustaban mucho varias plantas. Ante la respuesta de Erika, Raúl no quedó menos sorprendido. Pero Erika le agradeció el detalle. Pero de repente sonriendo, Raúl le preguntó a Erika de qué hablaba cuando pensaba en plantas. Erika no entendió su pregunta y se preguntó emocionada si estaba equivocada. De hecho, las patatas no eran plantas. Pero Raúl sonrió y le explicó que sabía muy bien que las patatas eran plantas. Y era obvio que su pregunta se refería a otra cosa. Pero aún así no se atrevió a explicarlo. Después de eso Raúl le explicó a la chica que todavía le quedaban algunas patatas fritas y le ofreció a Erika de comer. Ella aceptó tranquilamente agradeciendo al chico por tanto cuidado, porque ahora no tendría hambre por mucho tiempo. En ese momento una de las criadas, Paulette, que era la que más intimidaba a Erika, estaba esperando a Charles.
Charles se dio cuenta enseguida de lo contenta que estaba Paulette. Estaba feliz pensando que, en efecto, aquel era el momento más feliz de su vida, y se apretó más contra el pecho del joven, feliz por todo lo que estaba ocurriendo. Charles le preguntó cuál era la razón de que estuviera tan contenta y alegre. La criada le explicó que estaba encantada con la oportunidad que le había brindado Charles. Hacía tiempo que deseaba estar a solas con su señor, y no entendía cómo no podía ser feliz. Al principio la criada no entendió de quién hablaba. Charles le explicó que preguntaba por una hermosa chica nueva de pelo negro. Entonces la criada se acordó de Erika y le explicó a Charles que la chica era un estorbo y que lo único que hacía era cometer errores y no servía para nada. Charles preguntó si Paulette se lo había explicado todo con detalle a su nueva criada, porque era extraño que Erika siguiera cometiendo los mismos errores a pesar de la detallada explicación. Y Charles estaba obviamente un poco disgustado, porque pensaba que Paulette era una persona excelente que sería capaz de entrenar a la nueva criada. Pero parece que Charles estaba muy equivocado con respecto a ella. Entonces la criada empezó a explicarse inmediatamente y con entusiasmo y le dijo a Charles que sin duda podía confiar en ella. Y Paulette entrenaría aún más a esta nueva criada para que Erika no cometiera más errores. Esto tranquilizó a Charles, pues las palabras de la muchacha sonaban bastante prometedoras. Y la criada no entendía por qué Charles se molestaba tanto por una esclava cualquiera. No había nada extraordinario en ella, pero Charles le explicó con calma que había algo que deseaba mucho. Entonces Paulette le pidió que le explicara qué era lo que quería. Charles le explicó que su deseo era un secreto. Pero era esta chica, Erika, la moneda de cambio para la realización de todos sus objetivos. Así que solo necesitaba que Erika se quedara aquí por el momento, pues Carlos veía en Erika una ofrenda realmente espléndida para su majestad el emperador José. Los días siguientes se hicieron aún más difíciles para Erika, ya que la criada se tomó realmente en serio su promesa a Carlos. Y decidió contratar a la nueva criada. Así que Paulette llevó a Erika a un lugar remoto y estuvo a punto de comenzar su peculiar entrenamiento a través del dolor y el sufrimiento. Paulette siguió acosando a Erika, acusándola de negarse a trabajar duro porque las criadas se lo habían comunicado hacía tiempo. Paulette también exigió explicaciones a Erika sobre lo que había estado haciendo antes con un hombre de tal estatus, con el que había sido vista por las demás criadas. La asustada Erika comenzó a disculparse, pero se le exigió que explicara qué habían estado haciendo exactamente. Erika sabía que no podía responder a esta pregunta, porque si confesaba, aquel hombre podría ser castigado. Y ella no quería ser tan cruel, porque aquel hombre era amable e incluso le daba de comer. Y entonces Paulette, disgustado, se dio cuenta de que Erika no sabía hacer nada de nada e incluso se disculpaba mal, así que ordenó que la próxima vez Erika se disculpara mejor. Y balanceándose para golpear a Erika con el látigo le explicó que la próxima vez Erika debería admitir que era muy culpable y empezar a pedir perdón delante de Paulette. Finalmente entonces empezó a dar más y más latigazos mientras Erika soportaba en silencio las disculpas. Pero esto solo divertía a Paulette, quería hacer que la chica gritara más fuerte y pidiera clemencia. Pero Erika no lo haría. Tenía toda la espalda herida y le dolía mucho, pero aún más le dolía su orgullo. Erika no iba a pedir perdón a nadie y menos a alguien tan cruel, pero claro que Erika quería que alguien la ayudara. Pero de repente Paulette se arrodilló cerca de Erika y le sugirió una buena idea para acabar con todo su sufrimiento. Erika solo tendría que morir y a Paulette le preocupaba que en ese caso Charles solo la mirara y la deseara también. Así que Paulette siguió azotando a Erika, exigiéndole que o desaparecía o se moría. Era una chica inútil que solo era una molestia y estropeaba el humor de Paulette, así que era mejor que Erika muriera. Sobre todo porque Erika, en opinión de Paulette, era todo lo contrario a ella y Paulette estaba profundamente convencida de que era mucho más hermosa que una esclava tan huérfana de madre como Erika. Y Paulette se dio cuenta de que no podría sobrevivir en aquel lugar. Así que tarde o temprano Erika se convertiría en una mujer muerta de todos modos. Todo lo que Erika podía hacer era rezar aterrorizada, llamando a su madre y esperando que su madre la salvara algún día. Pero entonces recordó la última vez que vio a Camelia crucificada en una cruz. Y en ese momento le vino a la cabeza a Erika la idea de que su madre ya había hecho todo lo que podía. Y había sacrificado su vida y la había salvado. Entonces de repente Erika se dio cuenta emocionada de que el mismo trozo de papel que le había hecho conocer a Raúl se había caído del bolsillo de su delantal. Entonces le vinieron a la cabeza recuerdos con aquel tipo. Volvió a recordar cómo se había sentado a releer las líneas escritas en el papel,
Y Raúl le pidió torpemente que tras leerlo, Erika le devolviera la nota lo antes posible. Justo antes de esta situación, Erika le había confesado sinceramente que le gustaba mucho lo que había escrito. Por lo tanto, le gustaría mucho volver a leerla. Sin embargo, tras unos minutos de preguntar, Erika se convenció y Raúl accedió a darle el papel. Erika pidió otra oportunidad para leer un poco más y Raúl accedió a dársela, solo si Erika no lo hacía durante mucho tiempo. Sin darse cuenta, Raúl le confesó que había escrito aquellas líneas en un arrebato de emoción, pero se calló torpemente. Erika se sintió conmovida y asombrada de que Raúl fuera el autor de aquellas líneas. Pero al ver la cara de alegría de la chica, se preguntó cuál sería su reacción si las hubiera escrito él. Pensó que Erika le criticaría porque tal vez, en su opinión, las líneas no eran lo bastante buenas. Pero ella le explicó entusiasmada que, en su opinión, Raúl era muy buen escritor. Y que le gustaba mucho lo que había escrito porque ella nunca habría podido hacer algo así. Erika volvió a sus recuerdos de cuando se sentaba con su madre e intentaba escribir algo así. Y pedía constantemente consejo a su madre. Pero Camelia solo le dijo torpemente a su hija que no parecía que fuera su escritura. Pero Camelia sabía que su hija tenía talento para otras cosas, así que era una alegría para Erika que alguien pudiera realmente ser tan buena en ensayos y los pensamientos de Raúl estaban muy cerca de ella. Pero de repente Raúl se puso en pie y dijo con firmeza que pensaba que las palabras de la criada no eran más que mentiras. Estaba realmente convencido de que su redacción era simplemente horrible y no era digna de ser leída por nadie más. Los grandes y talentosos autores seguramente podrían encontrar palabras más adecuadas para expresar la profundidad de sus sentimientos, pero Raúl sintió que había fracasado definitivamente en esta misión. Y pensó que no era más que una parodia patética de alguna gran literatura. Pero cuando vio la cara de Erika, se sintió aún más incómodo por todo el asunto, porque aunque estaba convencido de que otra persona podría haber hecho un trabajo mejor, la chica seguía pareciendo locamente encantada con sus palabras. Así que Raúl le pidió torpemente a Erika que le devolviera su trabajo. Erika empezó entonces a devolverle el trozo de papel. Pero Erika era muy consciente de que hacía poco Raúl había arrugado un trozo de papel con su escritura, así que lo más probable era que si Erika le devolvía ese trozo de papel, Raúl se deshiciera de él. Y a ella le preocupaba mucho que el chico pudiera llegar a tirar a la basura unas líneas tan bonitas. Así que le pidió que se quedara con el trozo de papel. Raúl se emocionó y sorprendió al oír esto, y parece que ella claramente no se lo esperaba. Pero fue este chico y su escritura lo que hizo que Erika recordara algunos momentos felices de su pasado aparentemente lejano, cuando Erika era más joven y solía leer libros ilustrados con su madre. Y Camelia aún vivía entonces. Así que estos recuerdos eran muy preciados para Erika. Y le preguntó si podía quedarse con el trozo de papel. Raúl, mirándola con esa mirada suplicante en los ojos, no pudo resistirse por mucho que quisiera. Porque en ese momento Erika le recordaba al perro más adorable y dulce. Así que accedió porque la chica pudo convencerle. Y en ese momento Erika se sintió locamente feliz. Parecía que era el mejor regalo que le podían haber hecho. Así que Erika prometió que se quedaría con el regalo. Y entonces, viendo a Erika tan feliz, Raúl se sintió muy avergonzado, porque era una persona muy extraña que pudiera alegrarse por cosas tan pequeñas. Y entonces, alargando con cuidado la mano para coger el trozo de papel, Erika lo escondió inmediatamente en su bolsillo para mantenerlo fuera de la vista. Erika pensó que le encantaría volver a encontrarse con aquel hombre y simplemente hablar con él como lo había hecho aquella misma tarde. Al mirarla, Paulette se sintió locamente disgustado por el comportamiento de una esclava tan despreciable. Y Paulette no sabía qué debía hacer con aquella muchacha. Pero Paulette la dejó sola para que sangrara y se alejó de la celda. En ese momento, tras darse cuenta de que Paulette se había marchado y abrir la puerta de la celda de Erika, Charles entró y miró la ropa desgarrada de Erika y bajo sus ropas se veía claramente el escudo de Florentiola en su espalda. Cuando Erika despertó descubrió que tenía toda la espalda vendada, ocultando una marca muy importante para ella. Erika recordó inmediatamente la advertencia de su madre. Camelia le pidió a su hija que no mostrara bajo ningún concepto el escudo que tenía en la espalda, y que tampoco mostrara el escudo del anillo. Porque podría costarle muy caro. Y podría perder la vida. El resto del día Erika estuvo muy preocupada y asustada, sin entender quién era el hombre que la había vendado. Y Erika se dio cuenta de que el hombre también se había fijado en la marca que tenía en la espalda. Erika estaba muy asustada, temía que ahora que había sido expuesta, solo le quedara morir.
Pero de repente una de las criadas empezó a burlarse de Erika y luego le golpeó la espalda vendada. La chica comprendió obviamente que ese golpe heriría mucho más a Erika. Entonces la burladora empezó a justificar su comportamiento diciendo que había visto algún sucio ratón en la espalda de Erika que intentaba hacerle daño. Así que se hizo la salvadora y se marchó. Cuando Erika no pudo aguantar más y se aseguró de que no había nadie cerca, se tumbó en el suelo y empezó a llorar por el dolor que sentía en el cuerpo y lo harta que estaba de todo aquello. Realmente pensó en lo mucho más fácil que sería si simplemente se muriera y no tuviera que soportarlo todo de nuevo, pero no podía hacerlo porque había algo que aún la retenía en este mundo. Era el mismo caballero que le había robado su felicidad, le había robado su vida y a sus seres queridos y todo lo bueno. Solo pensar en ese caballero hacía que Erika se estremeciera. Erika sentía que no se merecía la vida despreocupada que llevaba, pero junto a ese caballero que esperaba la dolorosa venganza de Erika, recordó a otro tipo más brillante y mejor, Raúl, y entonces se preguntó qué estaría haciendo ahora y cómo se sentiría. En ese momento el propio Raúl caminaba por los pasillos buscando a una doncella desconocida que había conocido. No la encontró. Pero aunque Raúl no sabía su nombre, de todos modos le llevó un pequeño regalo. Era una flor del Palacio del Paraíso. Por alguna razón Raúl pensó que a Erika le gustaría esta flor y que él podría hacerla sentir bien. Así que solo pensar que ella sonreiría hizo muy feliz a Raúl. Pero de repente fue abordado por el señor Charles, que le preguntó por qué estaba aquí y qué buscaba. Raúl se sorprendió mucho ante la repentina aparición de Charles. Pero a Charles le sorprendió que Raúl se paseara por un lugar tan inapropiado y Charles pensó que tal vez su príncipe tenía demasiado tiempo libre. Después de todo, además de heredero al trono, también era comandante de la Guardia Imperial. Pero Raúl había explicado a Carlos que no estaba en el puesto de comandante de la Guardia Imperial porque le gustara o porque satisficiera sus ambiciones. Carlos recordó que una vez, Raúl había participado en un evento militar en nombre del comandante. Y de alguna manera se las había arreglado para ocultar su condición de príncipe heredero y al instante había logrado derrotar a todos sus oponentes. Así que estaba claro que era un oponente increíblemente peligroso. Carlos, caminando tranquilamente junto al príncipe, le explicó que si Raúl no era el mejor espadachín de la orden, Carlos probablemente le rompería el brazo. Raúl se enfadó porque Carlos se consideraba tan importante y honorable como para atreverse a decirle semejante cosa a la cara. Aunque Carlos no era más que uno de los perros de mano del emperador, de los que tenía más de uno o dos. Luego apartó la mano y se fue directamente. Raúl estaba furioso porque a su alrededor ocurría lo mismo todo el tiempo. Raúl también recordó las palabras de su padre. José le explicó a su hijo que para que su gran imperio de Ciel fuera aún más poderoso, Raúl tendría que desempeñar un papel noble. Esto enfadó mucho al muchacho, pero se calmó de repente con una mirada a Erika, que ahora estaba ocupada en sus propios asuntos. Raúl miró entusiasmado a la chica, que era hermosa incluso cuando trabajaba, pero no sabía qué decirle. Y también le preocupaba que aquella criada estuviera haciendo sola tareas tan pesadas e incluso llevando sola aquella cesta. Pero de repente Erika tropezó y no pudo soportar un peso tan grande y empezó a caerse, pero Raúl llegó justo a tiempo para cogerla y le preguntó emocionado si estaba bien. Erika se sintió tremendamente avergonzada por semejante choque. Erika se disculpó inmediatamente con el chico y le aseguró que estaba bien. Pero se dio cuenta de que Raúl la agarraba de los hombros con demasiada fuerza y no la soltaba. Cuando Raúl se dio cuenta de cómo se había comportado, se sintió avergonzado. Mirando a Erika, Raúl le pidió que le dijera la razón por la que podía hacer sola tareas tan difíciles. Sobre todo porque estaba claro que su cesta no parecía fácil. Pero al momento siguiente su cara se contorsionó de asombro. No entendía por qué Erika tenía la espalda completamente magullada, pero Erika le explicó tranquilamente que no era nada de lo que preocuparse. Y Raúl no pareció darse cuenta porque parecía completamente diferente. Pero entonces el mero recuerdo hizo temblar a Erika, que obviamente no quería recordar lo que le habían hecho las otras criadas. Sorprendido por su estado, al tipo se le cayó la flor de las manos. Erika lo notó de inmediato y se sorprendió mucho de ver una flor aquí. Después de todo, en este patio no crecía absolutamente nada más que hierba. Pero de repente Raúl se agachó, recogió la flor y se la tendió a Erika, mostrándole que la había traído especialmente para ella. Inmediatamente le vino a la mente la imagen de su primer encuentro, cuando Erika le había confesado que le encantaban las plantas. Y así Raúl explicó esta pequeña sorpresa por el hecho de que recordaba perfectamente sus palabras.
Se sintió muy avergonzado e intentó justificarse. Pero para su sorpresa, cuando miró a la niña, ésta aferró la flor con alegría, como si fuera su última esperanza, y se echó a llorar. Sus lágrimas rodaron por los pétalos. Erika podía oler la deliciosa fragancia de la flor. Era el mismo aroma seductor de las flores que crecían en su casa. De repente le vino a la mente la voz de sus amigos y parientes, que la habían llamado alegremente en los días en que era una princesa. Y entonces, llorando, Erika confesó que sentía un gran dolor. Pues deseaba mucho ver a muchos a los que había perdido. Entonces el chico asustado empezó a pensar cómo podría consolar a la chica. Pero recordó que su mamá solía acariciarle la cabeza cuando era niño, así que lo único que pudo hacer fue hacerle lo mismo a Erika, esperando que eso la reconfortara. Y entonces Erika sintió que necesitaba ese tipo de caricias, así que lo único que pudo hacer fue lanzarse a los brazos de aquel chico y seguir llorando entre sus brazos y su consuelo. Y a Raúl no le importó en absoluto. Se quedaría con la chica hasta que se sintiera mejor. En ese momento Charles caminó por el palacio hasta llegar al cristal en el que estaba prisionera Camelia. Carlos tocó los cristales, miró a la reina Florentiola y sacó su anillo, que significaba su poder. Y que su hija debía custodiar. Pero Erika había perdido el anillo, así que ahora Carlos se preguntaba cuál sería la mejor manera de jugar el juego con la hija de la reina del pasado que había estado escondiendo. En ese momento Erika se calmó, pues ya había pasado suficiente tiempo. Pero cuando levantó la vista hacia el chico, vio lo avergonzado que estaba Raúl, por lo que inmediatamente se echó hacia atrás y torpemente comenzó a disculparse por su comportamiento. Pero a Raúl no pareció importarle en absoluto, y solo cuando Erika se calmó se dio cuenta de que aquel chico había sido su apoyo todo este tiempo mientras ella había estado histérica. Erika lamentó lo que había hecho, no quería aprovecharse de la amabilidad de alguien. De repente, mirando la flor, Erika tuvo una pregunta. Le preguntó a Raúl si era posible hacer té con las flores de esta variedad, y si alguna vez había bebido té de estas flores. Raúl se sorprendió ante tal pregunta y preguntó si realmente la chica quería hacer té con esta planta. Erika le explicó que había acertado y le ofreció a Raúl probarlo. Él se sorprendió pero aún así accedió torpemente y entonces la alegre chica se levantó de su asiento y empezó a marcharse y le pidió a Raúl que la esperara. Se dirigió a la cocina donde empezó a preparar una cesta con tazas para una pequeña merienda. La criada se fijó en ella, pero Erika no lo sabía, así que estaba muy contenta de pasar desapercibida. Pero cuando regresó, vio a Raúl practicando con una espada improvisada. Desde fuera parecía muy emocionante y guay, pero su repentina aparición no pasó desapercibida para el chico, así que le preguntó por qué tenía ese aspecto tan extraño. Erika no pudo explicarle el hecho de que Raúl tenía muy buen aspecto en ese momento en el que estaba haciendo ejercicio. Así que solo se ofreció torpemente a prepararle un té. Al final hirvieron agua en el fuego y después de haber hecho el té Erika preguntó por la opinión de Raúl. De hecho el té le pareció bastante bueno. Pero Erika estaba preocupada, pues aunque ella no había molestado a Raúl, este había estado practicando con una espada. Y Erika también quería aprender a manejar el arma. Su atenta mirada se dirigió al palo con el que el muchacho estaba practicando. Erika no ocultó nada y preguntó directamente si Raúl sabía usar un arma. Tal pregunta sorprendió mucho al chico, así que le pidió a la chica que le explicara por qué de repente hacía esa pregunta. Erika no sabía qué hacer y qué pasaría si contaba lo que le había pasado tan de repente. Erika se dio cuenta de que todo este tiempo había estado hablando con alguien a quien solo veía por segunda vez en su vida. Y la madre de Erika y toda su gente habían sido asesinados delante de sus ojos y quien lo hubiera hecho seguía vivo. Sobre todo porque ella estaba en territorio del mismo imperio. Así que no podía revelar sus planes tan fácilmente. Pero mientras lloraba, Erika no pudo contener las lágrimas al recordar aquel desafortunado día. Y ahora no sabía qué hacer. Erika le explicó con calma que no podía dejar que el hombre que había destruido a los que realmente le importaban siguiera viviendo y que era muy duro para ella. Pero Raúl le explicó que mucha gente sentía lo mismo que Erika ahora mismo. Así que dándole el palo le explicó que la chica tenía que prepararse y vengarse. Después de todo, si realmente no podía perdonar a ese hombre, entonces tenía que vérselas con él a su manera y destruir lo más preciado que tenía. Cuando Raúl le dio esperanzas, Erika comprendió que la venganza sería ahora el objetivo de su vida. Esa misma noche ocurrió algo terrible, una chica murió en su propia cama y en el lugar de su muerte solo quedó una taza de té derramada por el suelo. Por la mañana, Paulette fue informada de inmediato por las preocupadas criadas. Se quedó realmente conmocionada por la noticia.
Pero después se limitó a sonreír perversamente, dándose cuenta de que era la oportunidad perfecta para llevar a cabo la hazaña. Así que ordenó que le trajeran a Erika de inmediato. Erika ni siquiera se había despertado del todo cuando se dio cuenta de que los criados la rodeaban y se la llevaban. Nadie iba siquiera a explicarle lo que había ocurrido. Entre todas las criadas se hablaba con preocupación de que los acontecimientos volvían a desarrollarse de la misma manera. No era la primera vez, la flor del emperador había vuelto a morir. Parece que la flor del emperador no estaba preparada para esto. Pero nadie entendía lo que había ocurrido e incluso sospechaban que no se trataba de una muerte accidental, sino de un asesinato selectivo. Pero nadie podía entender qué clase de insensato intentaría matar a la flor del emperador. Pero si realmente no podía haberlo hecho otra persona, entonces seguramente la niña Samá había decidido quitarse la vida. Para entonces la criada había llevado a Erika ante Paulette, y entonces el disgustado Paulette miró a Erika y le preguntó si sabía lo de la flor del emperador. Entonces golpeando a Erika le explicó que la flor del emperador era la misma chica que había venido al palacio con Erika. Pero que ahora estaba muerta. Paulette entonces empezó a mirar alrededor de las doncellas buscando a la misma chica que necesitaba. E informó que esta chica era una de las que había visto a Erika la misma noche en que murió la flor del emperador. La chica inmediatamente explicó que eso era cierto. Efectivamente se había encontrado con Erika por la noche. Y Paulette exigió una explicación sobre qué había estado haciendo Erika antes de que muriera la flor del emperador. La muchacha extendió inmediatamente las manos y le mostró el servicio de té. Por supuesto, Erika lo reconoció, pues era el mismo servicio inicial que había llevado al encuentro de Raúl cuando tomó el té con él. Se quedó muy sorprendida, pero no entendía cómo se relacionaban ambas situaciones. Entonces la criada, que era testigo, le explicó que había traído el té de flores imperiales de este servicio de té. Pero después de que la muchacha tomara el primer sorbo de esta taza, de repente empezó a sufrir un dolor en la garganta y también empezó a toser violentamente. Las otras criadas empezaron a apoyar a la testigo. La chica explicó también que ese mismo día, poco antes del incidente, había visto a Erika coger la taza. Entonces Paulette acusó a Erika de haber cogido la taza a propósito, y Paulette exigió que Erika confesara. Pero como Erika no quiso confesar, empezaron a golpearla. Todas las demás criadas empezaron a culpar a Erika entre risas. Estaban convencidas de que una esclava tan despreciable habría hecho exactamente eso. Y no entendían por qué Paulette aún no había sometido a Erika a juicio ante la jefa de las criadas, Olga y las demás. Entonces Paulette cogió un juego de té y empezó a verterlo sobre Erika explicando que probablemente Erika no conocía muchos detalles. Pero Paulette advirtió a la esclava que cualquier persona que tocara la flor del emperador sería ejecutada. Ese era inmediatamente el destino que le esperaba. Cuando Paulette empezó a golpear a Erika una y otra vez, su cabeza empezó a sangrar y entonces dijo infelizmente a las otras criadas que tenían que pensar en una manera de salir de esta situación. Después de todo, esta patética esclava se había manchado con su propia sangre. Paulette ordenó a las criadas que lavaran a Erika. Sin siquiera pensarlo, lo hicieron de inmediato vertiendo sobre ella agua fría y sucia. Erika soportó esta pesadilla, pero poco a poco empezó a desmayarse por la congelación y el estrés. Pero de repente Olga apareció en la habitación y exigió a Paulette y a las demás criadas que explicaran qué hacían aquí y por qué se comportaban de forma tan inculta. Paulette les explicó que ahora estaban dando una lección. Olga estaba muy descontenta con la lección que le estaban dando a la niña. Así que ordenó a las criadas que hicieran que Eric se pusiera en pie y reflexionara sobre su comportamiento de una manera más aceptable. Inmediatamente ayudaron a Eric a levantarse y Paulette empezó a preguntar a Olga si tenía algún trabajo para Paulette. Tal vez tuviera que limpiar la habitación de la chica muerta o algún otro requisito importante. Olga se dio cuenta de que Paulette entendía muy bien la rutina interna. Entonces puso las flores sobre la mesa y Paulette fingió no entender de qué se trataba, pero una preocupada Erika preguntó a Olga si la niña había sido envenenada por aquella flor. Paulette se disgustó sin entender por qué Erika se rebajaba a tal mentira. Era obvio para todos que ella era la asesina. Pero Olga ni siquiera escuchó sus gritos y exigió a Erika que se explicara. Erika le explicó de inmediato que los lirios del valle eran unas flores especiales que, a pesar de su belleza, contenían un veneno muy potente. Olga pidió a Erika que le contara un poco más sobre los efectos de este veneno. Entonces Erika explicó que al ingerirlas, las toxinas del lirio de los valles provocaban dolores de cabeza, vómitos y mareos.
Además existía una alta probabilidad de sufrir un infarto y una persona podía simplemente morir incluso mientras dormía. Entonces Paulette se rió maliciosamente y señalando a Eric, explicó que la criminal había confesado por su cuenta. Así que ni siquiera había necesidad de obligarla a hacerlo. Pero Erika afirmó con rotundidad que ella no era la envenenadora de la favorita del emperador. Pero a Paulette le pareció una excusa tonta, pues entonces Erika no tenía motivos para saber algo así. Paulette explicó que Erika era la única entre todas las demás doncellas que sabía que una flor tan diminuta contenía tantas toxinas que podían matar fácilmente a un hombre. Pero Erika siguió defendiendo su inocencia y explicó que gracias a que conocía el veneno de la flor nunca cometería semejante error, porque el té de flores no debe ser tocado por personas que no sepan nada de plantas. Paulette se enfadó como una loca ante sus palabras y agarrando la flor ordenó a Erika que se callara y confesara por fin que ella era la asesina que se había ocupado de la favorita del emperador. Después de todo, nadie más era capaz de hacerlo. Paulette se enfadó de que hubieran perdido tanto tiempo con semejante criminal. Paulette tiró la flor al suelo y explicó que la flor le recordaba a la propia Erika, que correrían la misma suerte. Erika, como todas esas flores, también sería aniquilada. Y todo lo que quedaría de Erika sería basura. Entonces Erika recordó las palabras de su madre y sus instrucciones. Erika se dio cuenta de que su madre nunca quiso que Erika tratara la vida como algo insignificante. Así que Erika pidió perdón a su madre por lo que estaba a punto de hacer. Porque era imposible tolerar semejante abuso. Al momento siguiente cogió un cuchillo que había cerca y apuntó inmediatamente con él al cuello de Paulette. El resto de las criadas gritaron de inmediato y Paulette se excusó para que alguien detuviera a Erika lo antes posible. Pero la propia Erika se preguntó si realmente la vida no era una flor que se pudiera arrancar fácilmente. Pues le parecía que la vida de algunas personas era incluso menos valiosa que las flores. Así que le habría gustado privarles incluso de eso. Pero en el último momento, cuando estaba dispuesta a vengarse de la humillación que había sufrido, fue detenida por Charles, que agarró a la muchacha por el brazo y con una sonrisa, le pidió que le explicara lo que estaba ocurriendo. Paulette corrió inmediatamente hacia Charles y llorando le explicó que Charles tenía que salvarla, pues Erika había decidido atacarla sin motivo. Pero Charles miró a Paulette sin la misma ternura y solo con desprecio y le explicó que no había sido ella quien se lo había pedido. Ella se quedó estupefacta ante un tono tan grosero y Charles le pidió a la señorita Olga que le explicara toda la situación. Entonces ella contó lo de la flor muerta del emperador y que Erika había sido vista por la noche. Y también lo de las flores del lirio de los valles. Charles se sorprendió cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Y la señorita Olga se disculpó torpemente por haber montado tanto alboroto por un problema así. Pero Charles miró tranquilamente a Erika, a la que las criadas sujetaban sin dejarla siquiera moverse, y explicó a Olga que no pasaba nada. Luego sacó la flor con la que había sido envenenada la favorita del emperador y preguntó a Olga si había entendido bien que era el veneno de esta flor el que se había utilizado en el asesinato. Pero la agitada Olga y las asustadas criadas no entendían de dónde había sacado Carlos la flor. Charles puso tranquilamente la flor en manos de Paulette y explicó a todos los presentes que era la flor que decoraba la habitación de Paulette y se disculpó con la propia chica por haber tenido que tomarla prestada. Entonces una sorprendida Paulette intentó preguntar al señor Charles qué estaba haciendo y por qué hablaba así. Pero el hombre se limitó a preguntar con una sonrisa si Paulette iba a acusarle de mentir en público. Paulette realmente no acusó a Charles de mentir, pues nadie la habría creído. Pero empezó a gritar con fuerza, demostrando a todos los presentes que el hecho de que ella tuviera esa flor no significaba absolutamente nada. Porque esas flores eran comunes en todas partes, así que no era un problema encontrarlas. Pero Erika tomó la palabra, explicando que esas flores no se podían encontrar en todas partes, como afirmaba Paulette. Entonces la chica furiosa se acercó y empezó a estrangular a Erika, ordenándole que dejara de calumniar. Después de todo, ella no tenía ninguna base para hacer tales afirmaciones y conclusiones. Pero Erika le explicó que esta planta necesitaba un lugar cálido para crecer y sobrevivir, donde pudiera florecer. Y este país era demasiado frío para los lirios del valle, así que esta flor no puede encontrarse en cualquier lugar de este lugar. Paulette, aún más furioso, se llenó de ira y empezó a estrangular a Erika aterrorizada para hacerla callar. Pero una de las criadas se acordó del invernadero que no estaba muy lejos. Y entonces, cuando todos empezaron a hablar de ello, Paulette se asustó mucho. Erika preguntó a la señorita Olga de qué tipo de invernadero estaban hablando y ella le explicó que tenían un invernadero especial para cultivar plantas de todo el mundo.
Charles explicó que este invernadero existía para que su rey pudiera comer fruta y verdura fresca en cualquier momento. Y por lo tanto una chica como Erika no podía saber de la existencia del invernadero porque nunca había estado allí. Así que no podía haber llevado a cabo el asesinato. Entonces todas las demás criadas empezaron a discutir sobre el hecho de que solo la criada principal podía tener las llaves del invernadero. Al darse cuenta de que la habían pillado, Paulette empezó a gritar a las demás criadas, sin entender por qué decían eso. Podía haber entrado en el invernadero, pero eso no significaba nada y no había pruebas de que hubiera matado a la favorita del emperador. Pero entonces una de las criadas recordó que había visto a Paulette, no muy lejos del invernadero del emperador, y fue poco antes de la muerte del favorito. Las otras criadas, que también estaban limpiando allí, también se fijaron en la chica. Sacó unas tijeras y apuntó con ellas a Erika, la agarró por el pelo y empezó a apuntarle al cuello para matarla y exigió que Erika confesara su crimen. Pero entonces Charles, tras inmovilizar a la chica, la tiró al suelo y la inmovilizó contra la fría baldosa. Paulette se asustó mucho sin comprender el comportamiento del señor Charles, pero este miró exigente a la muchacha y le susurró algo. Charles se alegró de que Paulette comprendiera enseguida cuál era su lugar y le explicó que ahora no le quedaba más remedio que ser castigada por sus pecados. Entonces explicó a todos los presentes que Paulette era la muchacha que se había atrevido a cometer el crimen de destruir la flor del emperador y que sería ejecutada dentro de pocos días. Entonces la asustada Paulette pidió a Carlos que esperara y le exigió que le explicara si se trataba de una broma, pues pensaba que incluso después de su confesión Carlos la salvaría. Pero Charles exigió que sacaran a la chica lo antes posible. Ella miró a Charles desesperada con mirada suplicante y le pidió que no lo hiciera. Pero Charles miró cómo se llevaban a Paulette, y no sintió la menor pena. Todas las demás criadas estaban muy excitadas por lo que había ocurrido, pero Olga las miró con desagrado y exigió que las chicas volvieran inmediatamente a sus tareas en lugar de quedarse allí paradas. Pero de repente, en cuanto Erika tuvo tiempo de recuperar el aliento, se le acercó Charles y le preguntó si sabía que existía un reino llamado Florenciola. Ella se asustó mucho al oír semejante pregunta y no entendía por qué Charles había decidido de repente preguntar por él. El señor Charles le explicó que este país era considerado un paraíso en la tierra. Estaba gobernado por la bella reina Camelia, pero desgraciadamente la vida de esta bella mujer fue arrebatada por su imperio. Sin embargo, al parecer Camelia también tenía una hija. Así que su emperador ordenó a todos los caballeros que buscaran a esta chica para conseguir el anillo que guardaba. Charles esperaba que Erika conociera esta historia y el reino y se fijó en el pelo de Erika. Tenía el pelo negro, igual que el de Camelia. Y también Charles explicó que la princesa fugada tenía una marca de cresta en la espalda de la que absolutamente todo el mundo había oído hablar. Charles explicó que en ese momento todos los caballeros de su país y encontrados estaban en una febril búsqueda del paradero de la princesa. Y estaban especialmente preocupados por su anillo. Pero de repente Carlos se calmó y sonriendo le explicó a Erika que no la detendría más y que si no sabía nada del reino podía marcharse. Entonces Erika se sintió peor y debido a la excitación que había experimentado en los últimos días perdió el conocimiento. Carlos levantó a la muchacha en brazos y comenzó a llevársela, pero de pronto se detuvo y dijo con una sonrisa que no esperaba encontrarse con un invitado en ese momento. Saludó al señor Raúl que había aparecido de repente. Antes de que Raúl reparara en Carlos, se había sumido en sus propios pensamientos. Raúl estaba recordando las palabras de su padre. El emperador José había prohibido a su hijo aparecer por sus tierras hasta que Raúl hubiera conquistado completamente Oriente. Pero de repente se dio cuenta de que Carlos le saludaba y se fijó también en la muchacha que llevaba en brazos. Al reconocerla como Erika, Raúl se asustó mucho y exigió a Carlos que le explicara qué le había hecho a aquella sirvienta. Charles se sorprendió de que Raúl ya conociera a Erika, pero Raúl no quiso darle explicaciones e inmediatamente le tendió las manos para que se llevara a Erika, pues temía que estuviera en peligro. Charles le explicó que si Raúl no conocía a la criada, entonces todo lo que le había ocurrido no debía tener nada que ver con Raúl. Charles entró tranquilamente y cerró las puertas tras de sí mientras Raúl le pedía que se detuviera. Raúl no entendía por qué estaba haciendo esto. Sabía que necesitaba volver al campo de batalla lo antes posible, pero la idea de que Erika sufriera en las manos equivocadas no le daba ninguna paz. No había ninguna garantía de que Raúl volviera vivo de la próxima batalla. Y por eso quería volver a ver a Erika, y si se iba ahora, lo lamentaría el resto de su vida. Charles parecía muy satisfecho de sí mismo. Sabía el tormento de conciencia que había provocado en Raúl. Luego se dirigió en silencio al hermoso castillo.
Comparado con el de Erika, era luminoso y hermoso y había muchas chicas con hermosos y caros vestidos paseando por allí. Vieron a Charles y admiraron el hecho de que estaba tan irresistible y hermoso como siempre. Así que se acercaron a Charles y le pidieron que les hiciera compañía. Pero Charles solo les sonrió cortésmente mostrándoles que no podía hacer nada para ayudarlas. Ellas se esperaban una reacción así, pero aún así estaban un poco tristes. Pero aunque Charles sonreía estaba muy serio, porque ahora tenía en sus brazos a una niña que sufría una fiebre insoportable. En ese momento Erika tuvo una visión en la que se encontraba con su madre, que sonreía feliz a su hija como antes. Le suplicó a su madre que no volviera a dejarla en este mundo horrible y cruel, porque Erika no quería estar sola. Pero al igual que cuando Camellia intentó salvarla, Camellia apartó a su hija, explicándole que era imposible, pues Camellia no podía permitir que Erika se fuera con ella ahora. Al caer al embravecido río, Erika suplicó a Camellia que cambiara de opinión. Pero ya era demasiado tarde, pues seguía muriendo ante sus ojos una y otra vez. Y lo único que Erika podía hacer era gritar de terror. Pero esta vez no cayó al agua y despertó. Se encontró justo delante de su enemiga, a la que tenía que vengar, y en ese momento Erika estaba preparada, pues tenía en sus manos un cuchillo con el que estaba dispuesta a defenderse. Miró a su enemigo con odio y le exigió una explicación de por qué había matado a su madre. El sueño de Erika también era intranquilo y Raúl era el que estaba allí para cuidar de Erika y cambiarle las compresas. Pero al ver lo inquieto de su sueño, Raúl cogió la mano de Erika y se quedó a su lado. En cuanto sus manos se tocaron, la chica se calmó, se sintió un poco mejor. Pero de repente, cuando Erika se dio la vuelta, Raúl se fijó en su espalda vendada. Quiso mirar la profundidad de sus heridas para poder ayudarla por si acaso. Pero justo cuando iba a tenderle la mano, oyó hablar detrás de la pared. Alguien venía a ver a Lord Charles. El chico se acercó a la ventana y echó un último vistazo a Erika y se dio cuenta de que si volvía con vida, tendría la oportunidad de reencontrarse con ella. En ese momento, al ver al mismo caballero en sus sueños, Erika prometió que nunca le perdonaría. Al final, pocos días después del envenenamiento de la favorita del emperador, el criminal que había cometido semejante pecado fue condenado a muerte. Paulette se dirigía a la ejecución, pero en ese momento salió a su encuentro Charles, que miró a la muchacha sin una gota de piedad y sonrió a Paulette, que reconoció inmediatamente su olor, a pesar de que tenía los ojos tapados por una venda. Paulette esperaba que el señor Charles hubiera venido a rescatarla, pero en ese momento cogió tranquilamente la cuerda y se la echó al cuello, explicándole a Paulette que ya no la necesitaba. Ella se quedó de piedra e inmediatamente recordó el momento en que Charles le había prometido hacer algo al respecto. Así que le pidió a Paulette que se limitara a admitir su culpabilidad. Ella le creyó, así que ahora todo lo que estaba ocurriendo le parecía imposible. Porque Charles había prometido que todo iría bien. Pero todo iba bien solo para él. Ella gritó pidiendo clemencia. Pero lo último que pronunció en su vida fue el nombre de Charles, quien con una sonrisa dio la orden de tirarla del muro. Al final la chica fue ahorcada, y Charles, sin ningún remordimiento de conciencia, se alegró de haberse librado de aquella molestia. La señorita Olga y Erika también observaban desde un lado. Olga estaba descontenta de que las cosas no volvieran a ir según lo previsto en el castillo. Entonces exigió a Erika que la siguiera. Erika se preguntaba por qué todos tenían que sufrir tanto antes de morir. Ahora veía morir a una persona delante de sus ojos, pero si antes, cuando mataban a los suyos, se sentía muy dolorida, como si se estuviera muriendo, ahora al contemplar la muerte de Paulette, ni siquiera se entristecía. De pronto, siguiendo a Olga, Erika vio a los caballeros caminando y trató de encontrar a Raúl entre ellos, pero al no encontrarlo, le preguntó a Olga a dónde iban los caballeros. Olga le explicó que evidentemente aquello no era asunto de una criada cualquiera. Erika se dio cuenta de que la mujer tenía razón, así que no se involucró. Finalmente Olga condujo a Erika al invernadero. Le explicó que aquí se recogían las plantas más raras de todo el mundo. Así que si se marchitaban, sería muy difícil para la humanidad. Y ahora Olga estaba dispuesta a confiar a Erika el cuidado del invernadero, tenía que utilizar sus conocimientos para el bien y hacer que el lugar fuera un poco mejor. Pero Olga le advirtió que si Erika no quería que su vida acabara igual que la de Paulette, tendría que trabajar duro. Erika miró enseguida las plantas, que parecían muy marchitas. Le dio pena ver en qué se habían convertido, pero incluso las plantas olían exactamente igual que cuando ella era libre. Era doloroso pero reconfortante.
Pero de repente se dio la vuelta al oír el ruido y vio a Charles de pie, sonriendo, contento de que a Erika le gustara el invernadero después de todo. A Erika no le gustó ese tipo de palabras, y Charles se puso más serio y se acercó a la chica que estaba contra la pared. Después le mostró una cinta en la que estaba el anillo de su familia. Erika, asustada, miró el anillo y Charles se dio cuenta enseguida de que probablemente querría preguntar por qué una persona así tenía el anillo de su familia. Charles le explicó que la respuesta era muy sencilla, porque había cogido ese anillo después de matar a los esclavistas que se lo habían quitado. Charles primero se sorprendió al ver a Erika. Nunca pensó que la princesa del Reino Paraíso sería vendida como una esclava, y se volvió hacia Erika di Roster, princesa del Reino de Florenciola. Y a pesar de que todo el tiempo Erika se había dado cuenta de que seguramente aquel hombre sabía más que los demás, una alocución tan directa y semejante revelación de su secreto la sumieron en el estupor. Charles le explicó que solo un tonto no se habría dado cuenta de algo tan obvio. Sobre todo porque él sabía cómo era Camelia, la reina Florenciola. Aún así, jamás se le ocurriría pensar que una princesa de un estado vecino resultaría ser una esclava traída a su imperio. Pero, obviamente, Erika continuó argumentando, convenciendo a Carlos de que estaba equivocado. Él sintió pena de que la muchacha no estuviera dispuesta a decir la verdad ni siquiera ahora. Le advirtió que no quería recurrir a algo así en primer lugar. Y sacó su espada y empezó a cortar la tela de su espalda. Una asustada Erika no sabía qué hacer al recordar las instrucciones de su madre. Camelia le había advertido que si encontraban el escudo en su espalda o el anillo, la matarían a ella también. Así que la chica se preparó para morir. Así que en cuanto Charles se acercó lo suficiente a ella, intentó atacarle para defenderse. Pero en el último momento agarró las tijeras y detuvo el ataque de la chica. Aunque seguía herido y la sangre manaba de sus manos, no hirió a Erika. Y con la mano de Erika hacia abajo tiró las tijeras para que no se hiciera daño. Y con una sonrisa de suficiencia sacó un anillo, que empezó a mirar justo delante de la chica. Erika chilló, ordenando a Charles que no tocara el anillo de su madre con sus sucias manos. Pero Charles agarró a Erika y le advirtió que si seguía comportándose de forma tan inapropiada, les contaría su secreto a los demás. Y mirándole a la cara, Erika se dio cuenta de que si se lo contaba a alguien más, ella moriría. Y Charles confirmó su suposición con una sonrisa. Si el emperador se enteraba de quién era Erika, la mataría inmediatamente. Erika se dio cuenta de que en ese caso el emperador seguía sin saber que ella existía, pero Charles le ofreció a Erika un pequeño trato. Lo único que quería era que Erika se convirtiera en su amante y si ella juraba serle fiel, él le diría a Erika lo que más deseaba. Pero Erika no entendía su motivación, pues Charles ya tenía un alto cargo. Charles admitió que tenía un objetivo definido para el que estaba dispuesto a utilizar cualquier medio. Y si era necesario también estaba dispuesto a utilizar a Erika. Pero también explicó con una sonrisa que no quería matar a chicas tan guapas, así que Erika no tenía otra opción que convertirse en su amante o morir aquí y ahora. Erika se dio cuenta de que esas mismas manos habían matado a Paulette, que antes había sido su amante, así que Charles no era de fiar. Pero seguro que cuando prometió contarle lo que Erika quería saber, se refería a su enemigo. Así que le preguntó quién era el hombre de la armadura. Charles se sorprendió de que su pregunta fuera esa. Pero aún así accedió a responder y le explicó que aquel hombre era el jefe del ejército imperial. Y también le contó algunos datos más importantes, porque fue por orden de este hombre que el reino de Erique quedó sumido en la oscuridad. Asustada Erique le pidió una explicación. Carlos le dijo que en su país, si uno servía al emperador, podía obtener una recompensa. Podía conseguir dinero suficiente para toda una vida o una enorme parcela de tierra. Y entonces la chica conmocionada no podía creer que fuera cierto. Su familia y su pueblo habían sido asesinados por nada. Ella no podía perdonar algo así, pero no sabía si debía creer lo que decía Charles. Estaba confundida y confusa, así que necesitaba una respuesta sobre qué hacer. Pero recordó las palabras de Raúl, quien le explicó que si tenía un hombre que le había hecho mucho daño, debía quitárselo todo y vengarse. Así que calmada Erika con una sonrisa le pidió a Charles que le explicara lo que tendría que hacer si aceptaba convertirse en su amante. Su respuesta fue sencilla. Lo único que tenía que hacer Erika era estar a su lado y vivir solo para él. Y no debía pensar en nada innecesario como matar al comandante en jefe. Y le advirtió que si Erika se movía una sola vez, su preciosa cabeza se le caería de los hombros. Charles quería asegurarse de que a su querida princesa nunca se le ocurriría hacer algo así. Erika se dio cuenta de que por fin había encontrado una razón para seguir viva, así que aceptó las condiciones de Charles y prometió vivir para él como su amante.